presidencia. 1913. Mahatma Gandhi es arrestado mientras lidera la marcha de mineros indios en Sudáfrica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 6 de la mañana en punto de este martes 6 de noviembre del año 2018. Muchísima información en este segundo día de la semana, día de elecciones en Estados Unidos. Mariana, muy buenos días. Exactamente. Muy buenos días, Manuel, con el ánimo de despiertos, muy despiertos, 6 de la mañana. Así que quédate con nosotros porque te vamos a llevar todos los detalles de la información. Claro que sí, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en El Heraldo Noticias. Bastante información porque, bueno, pues continúa el desabasto de agua aquí en la Ciudad de México, el tema de migrantes y muchos más. ¿Cómo amanecimos en materia climatológica? Oye, muy agradable la Ciudad de México, aunque ya se siente las temperaturas de frescas a frías, tanto en la noche como en la mañana, pero nada nuevo en la Ciudad de México. Tenemos al momento 11 grados y es la mínima que esperamos en el transcurso de la noche y durante los próximos días, de 11 a 12 grados, teniendo máximas de 25. Fíjate que el pronóstico de lluvia, ayer se los comentaba, bajó considerablemente. Ayer no se registraron precipitaciones y este pronóstico va a prevalecer durante los próximos 2-3 días, condiciones muy agradables en la capital mexicana, en donde se siguen registrando algunas lluvias según el Servicio Meteorológico Nacional, es tanto en Nayarit como Jalisco, Colima y Michoacán, esto por las secuelas que dejó lo que ya fue la tormenta tropical Javier, que se alejó de las costas nacionales, afortunadamente, porque iba a impactar como tormenta tropical sobre las costas del occidente del país, pero afortunadamente al final desvió su ruta, se fue rumbo al noreste y bueno, no generó más que lluvias sobre el occidente de la República Mexicana, que es lo que va a prevalecer, pero el resto del país con condiciones muy agradables. Muy bien, pues hay que esperar un nuevo frente frío, eso sí. Eso sí, pero siempre estar prevenidos y aquí, bueno, pues salir con el paraguas, aunque no se ocupe, creo que siempre es necesario. Exacto. Son las 6 de la mañana con 3 minutos prácticamente. Esto es lo más importante generado al momento. Con los empresarios involucrados en la construcción del aeropuerto de Texcoco, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, reveló que fue un encuentro muy productivo en el que todos se portaron al 100 y fueron muy respetuosos de la decisión que tomaron los ciudadanos en la consulta del pasado 28 de octubre. Al hacer un recuento de lo ocurrido durante el proceso de renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo que realizó el equipo negociador e indicó que confía en que la firma del acuerdo se haga el próximo 30 de noviembre. Aunque los trabajos de mantenimiento en el sistema Cutzamala se dieron por terminados este domingo, el corte de agua en el Valle de México se prolongará hasta 40 horas más. La Comisión Nacional del Agua explicó que durante las primeras horas del restablecimiento se observó que una de las nuevas piezas instaladas sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución el bombeo de agua tuvo que ser suspendido. Julio Sánchez Itepos, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentó el proyecto Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma, en los que se establecen todos los mecanismos que las empresas y pacientes deben seguir para sembrar, cultivar y cosechar la marihuana con fines medicinales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que aún continúa el bloqueo que han realizado comuneros en las obras del Tren México-Toluca, el cual inició desde el pasado 15 de octubre de este año, con lo cual las afectaciones económicas ascienden a 220 millones de pesos. Los manifestantes amenazaron con prender fuego y exigieron la detención de los trabajos, al argumentar que contaban con un documento legal que valida la suspensión de la obra. Con una inversión de casi 2,000 millones de pesos entre recursos estatales y federales, el Estado de Nuevo León construye 700 nuevos espacios en los penales de Apodaca y Cadereyta, que darán paso al cierre del penal de Topo Chico. Así lo anunció Manuel González, secretario general de Gobierno de Nuevo León, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro laboral en todo Chiapas con el bloqueo carretero de 7 puntos importantes que mantendrá hasta que el gobierno del estado cumpla con la reconstrucción de las escuelas, pague los adeudos al magisterio y también cumpla con los servicios de salud. Este martes se llevarán a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde los ciudadanos elegirán a 35 de los 100 senadores, también a 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 36 de los 50 gobernadores del país.
Hoy el presidente de la región Provenza-Alpes Costa Azul en Francia informó que equipos de rescate buscan a 9 personas que podrían haberse visto afectadas por el derrumbe de 2 edificios en pleno centro de Marsella. Bien, pues esto es lo más importante. También que tenemos en materia vial, rápidamente. Exacto, aquí, ¿cómo amanecieron acuerdo, las calles? Claro, la cuenta del C5 de la Ciudad de México dice que ya, los servicios de emergencia trabajaron por un choque con lesionados, desafortunadamente en Eje Central y Eje 2 Norte, esto en Nonualco, Tlatelolco. También el tránsito es fluido en ambos sentidos en Avenida Río San Joaquín, de Periférico a Calzada General Mariano Escobedo. Por otra parte, el avance también favorable en ambos sentidos sobre Avenida Constituyentes, de Paso de la Reforma hacia el circuito interior. En ambos sentidos, sobre Viaducto Miguel Alemán, la circulación es fluida de Periférico hacia lo que es Calzada de Talpan. También el avance favorable en ambos sentidos sobre Periférico, de Avenida San Jerónimo hacia Observatorio. Retiraron ya un cierre vial por obras y se normaliza la circulación en carriles centrales de Viaducto al poniente desde Medellín hasta Avenida de los Insurgentes. Retiraron por otra parte el cierre de circulación por trabajos de mantenimiento y se normaliza la vialidad en carriles centrales de Viaducto al oriente desde Sur 67 hasta Eje 3 Oriente. Todo esto de acuerdo a la cuenta, les reitero, del C5. Retiran también un cierre de circulación por trabajos de mantenimiento y se libera la vialidad en el bajo puente de Avenida Constituyentes y al poniente con Observatorio. El tránsito lento por cambio de semáforo sobre Eje 5 Sur al poniente de Exploradores de Zaragoza a Guelatao. Finalmente comentarles que hay carga vehicular ya a estas horas de la mañana sobre Periférico al sur en Avenida Tláhuac a Canal Nacional. Tome sus previsiones, así las calles de la ciudad. Hay que salir con tiempo de casa. Claro. Pero mientras están en el tráfico, si te tocó, pues acompáñanos a través de nuestra aplicación del Heraldo de México y a través de nuestras redes sociales, obviamente por Facebook Live. Coméntanos y nosotros aquí vamos a estar bien pendientes. Por supuesto. Bueno, hay unos test, ¿no?, que ha causado revuelo en las redes sociales. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mira nada más. Ok, esta es la mamá y atrás va un pequeño cesto tratando pues de seguirla, ¿no? Mira. Además van en el hielo ya. La lucha por alcanzar la cima, sí, ¿Qué tal? Sí. Oye, pero viene los cerdos, Oye, ¿no? y aguerridos además, Sí, porque se resbalan y ahí van otra vez intentándolo. Cuesta trabajo subir ahí en el hielo, ¿no? Mira, ahí va. Oye, afortunado quien pudo captar esas imágenes, Sí, ¿no? sí, Imagínate nada más la postal, ahí va para abajo. Bueno, cuesta arriba. Sí, la perseverancia que nos faltan a muchos seres humanos de repente. Sí, este es un video, una lección para iniciar este martes bien, ¿no? Oye, ahora sí, a sacudir la polilla y a despertarnos bien y a salir a luchar, porque... Ahí va, bueno, pues sí, acaso el que persevera alcanza. ¿Qué te parece si nos vamos con la información? Directo. Ya de lleno con las noticias. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió ver el cambio del régimen que se avecina con sentido del humor y con optimismo, pues los cambios ya empezaron. En un video que publicó en redes sociales, explicó que el 1 de diciembre, en lugar de tomar posesión al cargo de presidente, dará su primer informe de gobierno. El tabasqueño advirtió que su gobierno no será puro maquillaje, pues implica un cambio de régimen. Incluso expuso que los cambios ya empezaron y puso como ejemplo la desaparición de las pensiones a los expresidentes, así como la reducción de su salario y el de los altos funcionarios. El presidente electo también informó que usará su derecho de réplica cuando un medio de comunicación publique información sensacionalista, tipo Donald Trump, ¿no? Sí, vamos. Las fake news. Y yo no aspiro a ser un dictador. Yo aspiro a representar una república democrática. Eso sí, tengo una ambición legítima, quiero ser uno de los mejores presidentes de México. Y para eso se requieren los cambios, la transformación. No el gatopardismo, no más de lo mismo, cambio de régimen. Entonces ya empezamos a cambiar cosas, esto produce nerviosismo, inquieta, pero no va a suceder nada, no hay nada que temer, el cambio va a ser ordenado, profundo, pero pacífico. Vamos al cambio por el camino de la concordia. Pero sí, como ya se tiene mayoría en el Congreso, ya empezaron los cambios. Ya no va a haber pensiones para los expresidentes.
ya se aprobó y se publicó esa ley. Ya nadie va a ganar más que lo que obtiene de salario el presidente de la República. Yo voy a ganar 60% menos de lo que gana actualmente el presidente Peña. Voy a ganar el 40% de lo que gana el actual presidente. No van a haber compensaciones, no va a haber partidas para protocolo, para ceremonial. No voy a vivir en Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec, un espacio para las artes, para la cultura del pueblo. No van a haber fueros, no van a haber privilegios, se van a terminar los privilegios. Se va a poder juzgar al presidente en funciones, me van a poder juzgar a mí como se juzga a cualquier ciudadano. Se terminan los privilegios. Bien, y los últimos integrantes de la caravana migrante salieron de la Arena Córdoba, esto en Veracruz, rumbo a la Ciudad de México para reunirse con aquellos que ya están aquí. Desde muy temprano, uno a uno y también en pequeños grupos, fueron abandonando el lugar que desde el viernes se habilitó como refugio temporal para los centroamericanos. En su asamblea decidieron ya no hacer parada en Puebla, por lo que el contingente, integrado por alrededor de 2,000 centroamericanos, en su mayoría familias con niños, se detuvo en la salida de la ciudad que conecta con la autopista Córdoba-Puebla y empezaron a pedir aventones o incluso pues algunos jales, como ellos le dicen. Otros intentan buscar quien les dé un ride, sin embargo, pues los camiones que avanzan por la autopista lo hacen a velocidad alta, por lo que bueno, pues continúan caminando para ver si más adelante tiene suerte. La última parte de la caravana avanza resguardada por algunos defensores de derechos humanos, quienes piden no separarse del grupo por los riesgos que implica viajar solo, pero hay algunos que se desesperan y pues emprenden camino hacia la capital del país. Tendrán que avanzar más de 100 kilómetros para llegar, pero muchos ya lo consideran poco si lo comparan con todo el camino que han recorrido. Confían en que la capital del país, las autoridades los apoyen para encontrar pues refugio en México para pedir asilo en Estados Unidos. Y tal y como lo escuchamos de propia voz del presidente electo, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto donde se detallan las reformas para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República y se eliminan las pensiones a los expresidentes de la República. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación. Así lo indica el artículo 6, aunque se declara que existen algunas excepciones como el excedente que no podrá ser mayor a los 162,000 pesos, sea por el desempeño de varios puestos con su respectivo dictamen de compatibilidad por un contrato colectivo o por su perfil especializado. Bajo las anteriores excepciones, las sumas de las retribuciones no exceden la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que ganará 108,000 pesos mensuales, aunque no se nombra directamente a los expresidentes. El decreto elimina la pensión que perciben actualmente, van a vivir de sus ahorros. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato, así lo detalla. La reforma a los artículos 75 y 127 de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos se publicó en el Diario Oficial de la Federación luego de que el Senado ordenó su difusión en el órgano oficial para que entre en vigor una vez aprobado el presupuesto 2019. Bueno, y que siempre sí, el proyecto del Tren Maya se va a consulta pública y podría organizarse en diciembre de este año o en enero de 2019. Así lo confirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Para no equivocarnos, es mejor preguntar, así lo dijo en entrevista desde Villahermosa, Tabasco. No cuesta mucho trabajo hacerlo, es informarle a la gente y que vote, creerle, tenerle confianza. Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con medios locales, hizo este anuncio después de informar
que encabezaría en 8 días una reunión en Mérida, Yucatán, con gobernadores para trazar la ruta de este proyecto. El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México fue sometido a votación ciudadana y el resultado pues fue, como ya sabemos, su cancelación, aunque los trabajos seguirán hasta el término de la administración actual. López Obrador daría pie al resultado de la consulta cuando comience su mandato. Y mantener la estabilidad económica del país no se logra siguiendo agendas políticas y electorales, sino con responsabilidad. Así lo aseveró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco de un evento para reconocer al equipo negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC. El primer mandatario expuso que a nivel macroeconómico, en muchos momentos, el Ejecutivo debe tomar decisiones complejas y poco populares para privilegiar la estabilidad con la que siguió su administración para elevar los precios de los combustibles. Cuando se adquiere esta responsabilidad, no se puede pretender tomar decisiones a partir de una agenda política, de una agenda electoral o de una agenda que permita mayor aprobación entre la sociedad mexicana, sino a partir de la responsabilidad. Así lo dijo. El funcionario reconoció en Los Pinos al equipo que negoció la nueva versión del Acuerdo Comercial de América del Norte, liderado por los secretarios de Economía y de Alfonso Guajardo y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, además del respaldo del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Juan Pablo Castañón. Dicho acuerdo, afirmó, permite tener en materia comercial un horizonte más provisorio y prometedor, ya que la región será más atractiva para las inversiones y la generación de los empleos. El primer mandatario reconoció también la labor y apertura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador al sumarse a la mesa después del 1 de julio. Esta actitud, dijo, les permitió establecer un fuerte común en la negociación, uno en el que no hubo diferencias grandes, sino acentos, que fueron incorporados en la postura de México. El TEMEC será firmado por el presidente Peña Nieto el próximo 30 de noviembre. Bueno, y en más temas nacionales, en Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, el litro de gasolina magna es 50 centavos menor que su costo de producción y transporte, lo que representa una pérdida recaudatoria superior a los 107,000 millones de pesos para 2018, esto según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Este fenómeno de gasolina, pues barata, se debe a beneficios fiscales que se canalizan a los combustibles para evitar un golpe mayor al bolsillo del consumidor. En estas entidades, el estímulo fiscal federal, sumado al fronterizo, supera la carga de impuestos, lo que deriva en un descuento en el precio final. Así lo explicó Alejandro Limón, quien es coordinador del área de energía y finanzas públicas de este centro de investigación. De acuerdo con el centro especializado en finanzas públicas, además del incentivo fiscal al consumo de combustibles que otorga la Secretaría, los municipios ubicados en la frontera norte del país reciben un estímulo fiscal adicional, esto con el fin de equiparar los precios de combustible en Estados Unidos. Ojo, pues este fenómeno genera una reducción del 41.7% en la recaudación anual del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a combustibles durante 2018. Y prepárate, porque luego de que las obras que encargó la Comisión Nacional del Agua para dar mantenimiento al sistema Cutzamala fallara en las primeras horas de servicio con los nuevos trabajos, el servicio de agua se restablecerá hasta el sábado al 100% en la Ciudad de México y también en el Estado de México. En conferencia de prensa, Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, explicó que la pieza que se instaló para adicionar una línea de alta presión se recorrió entre 4 y 5 centímetros por la presión de las bombas de agua. Sin embargo, Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en su participación explicó que el flujo de agua emanará primero para las delegaciones del Poniente, luego en el centro y al final para las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac, donde se espera que el servicio esté al 100% el próximo sábado. Alcaldías como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Talpa tendrán agua desde este miércoles. Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para el jueves de forma parcial. Se tiene garantizado el suministro de escuelas, reclusorios, hospitales, asilos y guarderías. Aseguró que si no, el abasto de
pipas se estará ubicando conforme avance el suministro. Descartó otro asueto para la educación básica en el caso de los 12 municipios del Estado de México, señaló Alfredo Pérez Guzmán, quien es representante de la Comisión de Aguas del Estado de México, y estimó que el servicio estará este próximo miércoles. En temas de seguridad, David García Ramírez, alias El Pistache, presunto líder del grupo delictivo La Unión de Tepito, fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente y tras 7 horas de diligencia, el juez determinó que los fiscales de la Procuraduría General de la República aportaron datos de pruebas suficientes para sustentar la vinculación a proceso. La decisión judicial también incluye a Daniel Eduardo León Cifuentes, alias El Tiger, quien se encargaba de la logística de la distribución de droga, así como de recolectar el dinero y de los homicidios de integrantes de grupos rivales. El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerán en el Reclusorio Oriente. Alias El Pistache, de 32 años de edad, fue detenido al dar cumplimiento a una orden de cateo en un departamento del complejo Hyde Park, esto en Lomas de Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón. La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina, quienes también dieron cumplimiento a 3 órdenes de cateo en domicilios de la colonia Narván Poniente, esto en la delegación Benito Juárez. En estos inmuebles fueron detenidos 4 presuntos integrantes más de esta organización delictiva y que eran operadores de alias El Pistache y alias El Tigre. Entre estos detenidos está una mujer. Perfecto. Ahí está la información. Bien, vamos ahora sí a los estados y arrancamos con Leticia Ríos en el Estado de México. Adelante, Leticia, ¿qué nos tienes? Muy buenos días. Hacerle frente al desabasto de agua. Hola, buenos días, Manuel, buenos días, María Elena. Pues para comentarles que aquí en el Estado de México, con la situación de la prolongación de el desabasto del agua por 40 horas, como lo anunció la Conagua, la Comisión del Agua del Estado de México y la CAEM descartó que se vayan a registrar complicaciones. La CAEM estima que se podrá contar con el suficiente líquido durante las próximas horas y informó que mantendrá y reforzará su estrategia de coordinación con los organismos operadores de los 12 municipios afectados hasta que el servicio se restablezca en su totalidad. Hicimos un recorrido por los diferentes municipios que están o han sido afectados, sobre todo los que se encuentran en el oriente, que tradicionalmente pues sufren de problemas de agua, como es Ecatepec y Nezahualcóyotl. En Ecatepec nos explicaron que siguen entregando agua de manera gratuita a través de sus pipas y que se les está dando prioridad sobre todo a las escuelas, a los hospitales, a los centros de salud. En Nezahualcóyotl nos comentan que debido a que solamente del 10 al 20% de su dependencia es con el sistema Cutzamala, entonces descartaron algún otro tipo de problema. También en Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli se sigue repartiendo agua en las pipas de los organismos municipales de agua de cada uno de estas localidades. Y también la CAEM y Conagua están prestando pipas para poder hacer el reparto de líquido. Recordemos que en el Estado de México son 3.5 millones de mexiquenses los que están sufriendo por el corte de agua y pues son mexiquenses que viven en más de 700 colonias. La CAEM explicó que los primeros municipios que van a tener agua van a ser Toluca y Huixquilucan debido a su condición geográfica, son los más cercanos del sistema Cutzamala. Y por último, el agua estará llegando a Ecatepec y el Nezahualcóyotl, que son los más alejados. Recordemos que en el Estado de México se tiene un sistema diferente de reparto. No reparte directamente la CAEM cuando recibe el agua en bloque de la Conagua, sino que al recibir el agua, esta le pasa el agua a los municipios, que son los que van distribuyendo a cada una de las colonias. Bien, pues importante la información que nos acabas de dar. Gracias, Leticia, y estamos en contacto. Gracias, igualmente. Buen día, Leticia. Muy buenos días, pues ahí está
¿Te parece si vamos a una navegación? Vamos a navegar. El Heraldo de México. Las páginas del Heraldo. Sí. Bueno, ¿qué dice en la primera plana? Andrés Manuel López Obrador ofrece obras a contratistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En una comida en Polanco, el tabasqueño prometió que habrá contratos por $90,000 millones durante el sexenio. Y los empresarios le dieron su apoyo y le dan vuelta a la página. ¿Será? Pero bueno, también importante, día de elecciones en Estados Unidos, renuevan cámaras. La elección de hoy prueba para Donald Trump. 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego. 236 curules tienen los republicanos, y 193 asientos tienen los demócratas. ¿Qué más está pasando? Bueno, pues ahí vemos en primera plana también inestabilidad económica. No hay agendas, dice el presidente Peña Nieto. Tras reunirse con los negociadores del TEMEC, donde aplaudió el apoyo del equipo de AMLO, el presidente hizo un precierre de su sexenio en lo económico y reconoció que le tocó tomar decisiones complejas y poco populares en pos de la estabilidad. Tenemos opiniones también el día de hoy. 3 en 1. Agua, fluyen pipas ante corte extendido. Non grato, piden embajada venezolana y AMLO frenar visita de Nicolás Maduro y a la corte. Listo el jurado para el Chapo Guzmán. La prensa dice será el juicio del siglo. En la opinión de Marta Anaya, Álvaro Delgado y Alberto Aguilar, además de artículos muy importantes de Adriana Delgado, quien es colaboradora del Heraldo, y Vanessa Rubio, senadora por el PRI. Y si le navegamos más, en el Poder Judicial, pelean contra nueva norma para salarios. Empleados de tribunales y juzgados buscan amparo, piden apoyo de ONU y CIDH. Ley con errores. La ley en su texto aún menciona entidades como el Distrito Federal, ya que no existe, y también señala preceptos como salario mínimo, cuándo debe ser unidad de medida y actualización. 46,869 servidores públicos elaboran en el Poder Judicial de la Federación y 71,000 millones de pesos fue el presupuesto de este año para el Poder Judicial de la Federación. Bueno, y seguimos navegando. Quiere enterrar reforma educativa. Informó que será él mismo quien envíe las iniciativas para derogar y bueno, también insisten en quitar los moches. Esto hablando de Andrés Manuel López Obrador, pero ya ponen fechas. Se prevé que se apruebe en San Lázaro la iniciativa para facultar al presidente para crear comisiones de investigación el día 13 de noviembre y también el 13 de noviembre se perfila que se cree la figura de las superdelegaciones y la Secretaría de Seguridad Pública. Y en inversionistas en Texcoco ofrecen obras a 6 años. AMLO y la iniciativa privada dan carpetazo al nuevo Aeropuerto Internacional de México con contratos equivalentes a $90,000 millones. 16 empresas avalaron cancelar el nuevo aeropuerto. 25 días restan para que AMLO tome protesta y $100,000 millones de pesos constará el aeropuerto en Santa Lucía. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo amanece hoy el dólar? Ay, a ver, no me asustes. No, porque el dólar a la compra está en 19.35, mientras que se vende en 20.14 pesos. El euro, a la compra 22.04 pesos y a la venta 23.08. Mientras que el IPC está en 46,817.36 pesos. Ahí está. Bien, la gasolina también. Hablando de sustos. Porque también es importante. Bien, pues ahí tenemos, en unos momentos más le decimos cómo amaneció la gasolina. ¿Te parece si vamos a la sección de Sacapuntas? Todos felices y contentos. Trascendente el acuerdo que lograron Andrés Manuel y los constructores afectados por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Con una sonrisa de oreja a oreja salieron los representantes de 12 compañías después de escuchar que cada año el próximo gobierno promoverá obras por $15,000 millones para hacer un total de $90,000 millones en todo el sexenio, 5 veces más de lo contemplado para el nuevo aeropuerto. Batis es el elegido. En la oficina del presidente electo insisten en que Bernardo Batis debe convertirse en el primer fiscal general de la República y en los próximos días se verá si diputados y senadores piensan lo mismo. Lo que esperan en la casona de la calle de Chihuahua es que le allanen el camino para que esa idea se materialice. Y presiones contra Maduro.
Cada vez son más quienes exigen se cancele la invitación de Nicolás Maduro a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Un grupo de venezolanos acudió a la Casa de Transición a plantear su exigencia, mientras que panistas estuvieron en la Embajada de Venezuela para declarar persona non grata al mandatario venezolano. ¿Será que AMLO cederá a estas presiones? Intereses cruzados. Mucha sorpresa generó en el Poder Judicial que asesores de tribunales de lo contencioso se anden placeando por el Congreso para promover un extrañamiento en contra del presidente del Tribunal de Justicia, Álvaro Augusto Pérez, por el papel que juega en el proceso de sucesión. Hay quien dice que la mano que mece la cuna es la del magistrado Manuel Díaz. Bueno, y promulgación agridulce. La cuestionada Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos ya es una realidad, luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. En el Senado están plácemes porque fue una iniciativa que impulsó su presidente Martí Batres para dar forma a una promesa de campaña, pero también están conscientes de que puede ser impugnada. Okay. Bien, pues vamos con nuestra compañera Marta de la Torre a Colima porque hubo un repunte de violencia en la entidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, reconoció que existe un incremento de la violencia en esta entidad, y es que en el mes de octubre aumentó el número de homicidios dolosos, más de 70, fue lo que informó el mandatario estatal, y es que esto representa un aumento del 18% en comparación con septiembre pasado, que registró poco menos de 60 homicidios dolosos. El mandatario estatal reconoció este aumento de la violencia o lo atribuyó a dos fenómenos. Uno sería el cambio de gobiernos tanto municipal como federal, y otro fue algo que calificó como fenómeno estacional, al decir que históricamente Colima ha registrado un mayor número de homicidios dolosos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que también nos hace esperar que esta tendencia seguirá a la alza. Él reconocía que los primeros días que va de noviembre se han incrementado estos homicidios dolosos, tan solo lo registrado por los medios de comunicación. Lo que hemos documentado es que en estos primeros 4 días ya se han contabilizado 10 homicidios dolosos, lo que es una cantidad considerable. Cabe destacar que Colima se mantiene en primer lugar nacional en homicidios dolosos por tasa, es decir, que se registran 58.84 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, lo que también nos hace pensar en que esta cifra, por desgracia, se va a mantener, y estaremos pendientes en cuanto al incremento de la violencia en este estado y estaremos informando. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Y de Colima nos vamos al centro del país con Claudia Espinosa. Vamos a hablar sobre las cárceles en Puebla. Gracias de nueva cuenta, muy buenos días y los saludo desde Puebla para darles a conocer las cifras de lo que nos cuesta a todos los mexicanos, en este caso a los poblanos, la manutención de los presos que se encuentran en las diferentes cárceles del estado. En este caso, el precio de la alimentación en promedio de cada una de las personas que se encuentran en los centros de readaptación social es de cerca de 70 pesos diarios, y hay que mencionar que se ha calculado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un gasto promedio anual de 18,000 pesos por cada uno de los presos que se encuentran en cada uno de los cerezos, incluyendo también los centros de atención a adolescentes, y esto ha generado que de manera anual, al menos en lo que va de enero a septiembre de este año, se haya destinado un presupuesto superior a los 83 millones de pesos para este gasto. Hay que decir que dentro de esto están incluidos los cerezos no solamente que se ubican en la ciudad de Puebla, sino también en municipios aledaños como Ciudad Cerdán, como Cholula, también como Tepeji de Rodríguez, este último un penal considerado de alta seguridad. Hay que mencionar que de acuerdo a un estudio llamado La transformación del sistema penitenciario federal, y que fue hecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en 2017 la manutención de un precio México en promedio ascendía a 140 pesos diarios. Esto incluye no solamente los alimentos, sino también los costos de medicina, los costos de mantenimiento de cada uno de los cerezos, y se ha convertido en uno de los gastos importantes dentro del presupuesto, no solo de Puebla, sino de todo el país. Hasta aquí el reporte. Gracias, Claudia, y vamos al Estado de México con José Ríos porque presentaron una nueva aplicación. Adelante, José, cuéntanos.
Marilena Manuel, buen día. Les informo que este lunes el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó la aplicación móvil Denuncia Edomex, la cual permitirá a la ciudadanía reportar anomalías u actos de corrupción realizados por servidores públicos o algunas empresas radicadas en el Estado de México. Cabe destacar que esta aplicación fue desarrollada por el mismo personal del gobierno estatal y el cual permite a la ciudadanía realizar de forma gratuita y sencilla las denuncias que ellos consideren pertinentes para reportar a aquellos funcionarios. La aplicación, que es compatible tanto para iOS y Android, permite incluso al ciudadano poder tomar fotos del posible acto de corrupción que ellos estén realizando, el municipio, así como el nombre del servidor público en que esté incurriendo este tipo de situaciones. El gobernador exhortó a tanto a los poderes judiciales y municipales a realizar este tipo de acciones para mantener cercanía con los ciudadanos y tener así las herramientas a su mano y poder transparentar y tener un gran acercamiento con la ciudadanía. Les informó desde el Estado de México, José Ríos. Gracias, José. ¿Y cómo amaneció el Popocatépetl hoy? Si queremos presentarles esta bella postal, el Popocatépetl en vivo. Vamos a ver las imágenes. Mira estas son imágenes en vivo. Exacto. ¿Sí? En el Valle de México. Vas a decir, ¿cómo insiste con su pronóstico del tiempo? Pero hablábamos de cielos despejados, de baja probabilidad de lluvia, y esto permite que el Popo luzca así, con un cielo despejado, ya a tempranas horas de la mañana. Precioso cómo se ve. Precioso. Así me Oye, vamos a ver este video y lo comentamos. Exigieron que se garantice su estatus en caso de un Brexit sin acuerdo. Bueno, estas personas que están tomadas de la mano allá en Londres, justamente pues están en contra del Brexit, y esta es una cadena humana en frente a Downing Street. Exactamente, ahí por la Casa de Gobierno, y pues se volvió viral, ¿no? Oye, dicen que la unión hace la fuerza, pues se agarraron de las manos y dijeron, aquí está valla humana. Así es. Bueno, ahí está la manifestación. La libertad de expresión. Y bueno, hablando de lo que sucede internacionalmente, ¿cómo se respira el ambiente en los Estados Unidos con estas elecciones? Sí, día de elecciones en Estados Unidos. Rafael Fernández de Castro es internacionalista y nos va a platicar un poco del impacto que hay de estas elecciones en Estados Unidos y cómo impactan aquí en México. ¿Cómo estás, Rafael? Te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias, al contrario, por tomar la comunicación. Oye, platícanos un poquito qué impacto van a tener estas elecciones que se realizan el día de hoy allá en Estados Unidos. Sí, bueno, hoy se vota para las elecciones de medio término y los estadounidenses tienen la oportunidad de escoger el Congreso y el Senado, y entre algunas gobernaturas también en todo Estados Unidos. Se espera que los demócratas vuelvan a tomar el Congreso, es decir, que los republicanos no puedan retener su mayoría, y ahí es donde se le empiezan a complicar las cosas y las propuestas y las legislaciones que quiere pasar el presidente Donald Trump. Y por otro lado se espera que en el Senado los republicanos sí retengan su mayoría, pero en todo caso la Cámara Baja pasaría a ser parte del Partido Demócrata. Y ahí es cuando se incrementan los chances de que si la investigación especial del fiscal Robert Mueller avanza y da resultados negativos para el presidente, pues se puedan hacer un juicio político ya con los demócratas tomando el Congreso, ¿no? ¿Se tiene idea de cómo se vibra el ambiente, cómo se palpa en cuanto a la sociedad? ¿Existen ya manifestaciones? ¿Cómo se vibra el ambiente en los Estados Unidos? Bueno, pues creo que el país está muy dividido, lleva muy dividido desde la elección presidencial en 2016. Trump ha sido un presidente que sigue agitando a su base, a estos conservadores, blancos, algunos sin estudios, muy enojados, sobre todo con el tema migratorio, con el tema fronterizo, y ha sido un presidente que no ha logrado unir al país, que al parecer no quiere unir al país, se quiere dividir y él solo quiere agitar a su base y está apostando todavía más por las propuestas que mueven y motivan a su base. Pero al mismo tiempo, eso creo que va a sacar a votar a mucha gente. Los demócratas no tienen un mensaje claro, los republicanos sí, y creo que la gente más bien va a votar en contra de Donald Trump, no específicamente a favor de un candidato demócrata o del Partido Demócrata.
Pero todo puede pasar. Como ya sabemos, en 2016 muchos analistas y periodistas nos equivocamos, decíamos que no había manera de que Donald Trump tomara la presidencia y nos equivocamos rotundamente, así que hay que estar muy pendientes el día de hoy a ver qué pasa, porque ahora sí que los precedentes históricos pues a veces no cuentan ya en estos tiempos. Rafael, y finalmente comentarte, queremos saber tu opinión, ¿esto podría afectar directamente en el Tratado de Libre Comercio? Pues al parecer no, el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado, ya está pactado por los presidentes de los tres países, Canadá, México, Estados Unidos. Incluso el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se sumó al final al equipo de negociación para para poder legitimar ese tratado, por lo menos por la parte mexicana. Entonces no estamos muy seguros de que esto vaya a influir, pero sí depende que le den el visto bueno al tratado los congresos de los respectivos países, ¿no? De Canadá, México, Estados Unidos. Entonces si el Congreso pasa a otras manos, otro partido, el Partido Demócrata, pues sí podrían cuestionar ciertas cláusulas que se negociaron mientras había pues una administración republicana y un Congreso republicano que controlaba pues varios de estos comités en el Congreso, ¿no? Que ven comercio, etcétera. Pero no creo que haya problema, eso ya está pactado entre los tres países, o al menos así parece ser. Muchas gracias, Rafael, por habernos tomado la comunicación y por tu opinión. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Que pases muy buen día. Rafael Fernández de Castro, internacionalista. Bueno, y las elecciones legislativas estadounidenses de medio término se convirtieron en un referendo alrededor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una agenda centrada en posiciones antimigratorias y aún racistas. El resultado de los comicios puede convertir a Donald Trump en el gran perdedor o en el gran vencedor. Su decisión de hacer nacionales las elecciones, que normalmente se determinan pues por sentimientos y la eficiencia de un legislador a nivel distrito o de estado, se convirtieron esta vez en una expresión de apoyo o rechazo a las posiciones de un mandatario admirado por unos y detestado por otros. El resultado esperado, al menos de acuerdo con las encuestas conocidas hasta ahora, es la muy real posibilidad de que los republicanos pierdan entre 20 y 35 escaños en la Cámara Baja del Congreso, aunque mantengan su mayoría en el Senado. Se espera un nivel de votación que superará 50 o 60% de los votantes de una elección presidencial, que normalmente pues atraen las elecciones de medio término. Lo que está en juego son 435 curules en la Cámara Baja, que son aproximadamente 235 republicanos y 193 demócratas, 33 de 100 escaños en el Senado, 39 gubernaturas y legislaturas estatales, y hay millares de posiciones en municipios y ciudades. La atención, sin embargo, está en las elecciones legislativas y la situación en que un cambio en las mayorías dejaría a Donald Trump y su agenda. En términos reales, un cambio de mayoría en la Cámara Baja podría crear una serie de problemas para las políticas del mandatario, pero especialmente en aquellas que necesitan de un financiamiento ahorrado por el Congreso, como la construcción del muro en la frontera con México. Igualmente, podría someter a la Casa Blanca a continuas investigaciones sobre decisiones de política nacional e internacional. Y bueno, tenemos en la línea telefónica, hablando precisamente de este día de elecciones en los Estados Unidos, a Mario Aliberti, quien se encuentra en ese país. Mario, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros allá en México. Sí, estamos escuchando un poco ese resumen de lo que significan estas elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos, las elecciones que ya empezaron oficialmente el día de hoy, el día de la votación, pero como ustedes saben, el sistema electoral en los Estados Unidos permite la votación anticipada, y eso ha sido un tema destacado, porque normalmente las elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos pues como que no llaman mucho la atención. Esencialmente las elecciones presidenciales son las que tienen mayor arraigo, pero esas elecciones han llamado a que muchísimos votantes hayan empezado a votar con anticipación, y eso dice mucho de el interés que tiene en toda la población estas elecciones del día de hoy. Ya las urnas se han abierto en lo que es la costa este de los Estados Unidos, aquí en Florida, en Miami, en
Nueva York, en New Jersey, en Virginia, y conforme va pasando las horas van a empezar abriéndose hasta llegar hasta la otra costa. ¿Cómo ves los ánimos de la gente, Mario, por allá? Pues hay una gana de votación muy grande, como te digo. Primero es la lista de lo que ha sido esta votación anticipada y además los números de personas que se han inscrito para votar. Uno como ciudadano estadounidense tiene el derecho de querer votar o de no querer. Si uno quiere votar tiene que inscribirse, le dan un carnet de votación que es con lo que uno va. Y ese número de personas que se han inscrito para estas elecciones de medio término han aumentado. Entonces son, como te digo, números significativos, el hecho de la votación anticipada, el hecho que ha aumentado el número de personas inscritas para la votación. Un dato interesante, por ejemplo, que acaba de aparecer en algunos medios, es que, por ejemplo, el Servicio de Inmigración ICE ha dicho que ellos no van a hacer ningún tipo de redada acerca de los centros de votación porque empezó a decirse como un rumor que podría ser, ¿no? Además, otro tema que ayer también tocó el presidente Donald Trump en su último meeting de campaña que realizó en Ohio, en Cleveland, fue que, según él, obviamente lo dijo sin pruebas, simplemente lo mencionó, que los demócratas querían hacer votar a muchos inmigrantes ilegales en estos comicios. Bien, pues estaremos pendientes. Estaremos pendientes de lo que suceda y bueno, seguramente, o no sé si es tu opinión, que Donald Trump represente que esto suceda fuera de lo normal, que dices que bueno, desde antes ya los ciudadanos están interesados en votar. ¿Por qué razón sería? Pues la razón simplemente es que este es un termómetro para medir lo que ha sido hasta el momento el gobierno de Donald Trump. Definitivamente un gobierno atípico, un gobierno que se ha ganado pues un sinnúmero de críticas, pero que también a partir de números y a partir de otras variantes también, no solamente las que se han mostrado en la prensa, pues ha tenido también un bastión de republicanos y de gente que lo apoya. Entonces, definitivamente el presidente piensa que podría perder en alguna de las en la Cámara, es más, él casi lo ha dicho, y él está enfocado en no perder, en que los republicanos no pierdan el Senado, ¿no? Bien, pues estaremos pendientes a lo que ocurra y nos enlazamos el día de mañana contigo, si así lo permites. Mario, gracias. Gracias, Mario. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán inició bajo máxima seguridad y además un completo hermetismo. La Corte Federal de Brooklyn inició con las más de 1,000 entrevistas a ciudadanos que aspiran a ser parte de las 12 personas que formarán parte del jurado, mientras que su identidad quedará resguardada. Joaquín El Chapo Guzmán enfrentará cargos de tráfico de drogas y conspiración. Los fiscales, abogados defensores y el juez de distrito Brian Cogan están eligiendo los miembros del jurado para que se espera sea un juicio de 4 meses aproximadamente. En una señal de nivel de atención y en el caso de la notoriedad del acusado, el jurado permanecerá anónimo. Joaquín Guzmán, de 61 años, era el líder del cártel de Sinaloa, que debe su nombre a que se operaba en este estado. Las autoridades estadounidenses han descrito al grupo como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. El acusado fue extraditado a Estados Unidos, hay que recordar, de aquí, de México, el 19 de enero de 2017, después de escapar 2 veces de cárceles mexicanas. Y bueno, cuando tuvo lugar la extradición, un funcionario mexicano dijo a la agencia de noticias Reuters que esta medida era muestra de buena voluntad hacia el presidente Donald Trump, que inició su mandato al día siguiente, aunque el fiscal general adjunto de México, pues para asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán, en ese entonces negó cualquier conexión. Fiscales estadounidenses afirman que como jefe del cártel de Sinaloa desde 2003, Guzmán Loera dirigió el traslado de toneladas de drogas, incluyendo heroína, cocaína, marihuana, metanfetaminas, esto a través de la frontera y hacia Estados Unidos. Si es condenado, Guzmán podría pasar el resto de su vida en prisión. Según documentos judiciales, entre los testigos del juicio habrá exmiembros del cártel de Sinaloa y otros involucrados en el narcotráfico que ahora cooperan con el gobierno estadounidense. Aunque los cargos en el caso están todos vinculados al narcotráfico, también se prevé que los abogados acusadores presenten evidencias de que Guzmán Loera estuvo involucrado en varios planes de asesinato durante enfrentamientos con cárteles rivales. Sus abogados defensores han dado pocas pistas sobre su estrategia legal. Uno de ellos, Eduardo Valareso, dijo en un comunicado
judicial que pues tratará de probar que Guzmán era solamente teniente y que actuaba bajo las órdenes de otros. Y las autoridades colombianas informaron que los secuestradores de una pariente del fallecido Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, exigieron $5 millones por su liberación. La sobrina nieta del escritor, identificada como Melissa Martínez García, de 33 años, fue secuestrada el pasado 23 de agosto cuando regresaba a su casa en Santa Marta, al norte del país, desde su trabajo en una finca bananera. La joven es nieta de Jaime García Márquez, hermano del escritor. El director de la Policía Antisecuestro General, Fernando Muriño, dijo en rueda de prensa que los secuestradores piden $5 millones para liberarla. Murillo detalló a The Associated Press que el secuestro pareciera delincuencia común y no tendría que ver con la mujer que sea familiar de un premio Nobel. Según agregó, el monto pedido por la liberación podría ser elevado para dar margen de negociación con la familia. Agregó que este año en Colombia se han cometido 140 casos de secuestro extorsivo y esta actividad ha disminuido en 30 casos en comparación con el año pasado. En los últimos 2 años se han presentado las cifras más bajas de secuestro en este país en comparación con el año 2000, cuando se registraron más de 33,000 capturas cometidas, en su mayoría por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional. Las autoridades ofrecen una recompensa de más de $15,000 por cualquier información que permita dar con estos secuestradores. Bueno, pues ahí está justamente la información internacional, la información de la orbe. Con esto nos vamos, Marilena. Y nos despedimos, pero los esperamos mañana con más información en punto de las 6. Se quedan con Alejandro Cacho y Alma San Martín. Hasta entonces. Hasta mañana. Luego de reunirse con los empresarios involucrados en la construcción del aeropuerto de Texcoco, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, reveló que fue un encuentro muy productivo en el que todos se portaron al 100 y fueron muy respetuosos de la decisión que tomaron los ciudadanos en la consulta del pasado 28 de octubre. Al hacer un recuento de lo ocurrido durante el proceso de renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo que realizó el equipo negociador e indicó que confía en que la firma del acuerdo se haga el próximo 30 de noviembre. Aunque los trabajos de mantenimiento en el sistema Cutzamala se dieron por terminados este domingo, el corte de agua en el Valle de México se prolongará hasta 40 horas más. La Comisión Nacional del Agua explicó que durante las primeras horas del restablecimiento se observó que una de las nuevas piezas instaladas sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución el bombeo de agua tuvo que ser suspendido. Julio Sánchez Itepos, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, presentó el proyecto Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma, en los que se establecen todos los mecanismos que las empresas y pacientes deben seguir para sembrar, cultivar y cosechar la marihuana con fines medicinales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que aún continúa el bloqueo que han realizado comuneros en las obras del Tren México-Toluca, el cual inició desde el pasado 15 de octubre de este año, con lo cual las afectaciones económicas ascienden a 220 millones de pesos. Los manifestantes amenazaron con prender fuego y exigieron la detención de los trabajos, al argumentar que contaban con un documento legal que valida la suspensión de la obra. Con una inversión de casi 2,000 millones de pesos entre recursos estatales y federales, el Estado de Nuevo León construye 700 nuevos espacios en los penales de Apodaca y Cadereyta, que darán paso al cierre del penal de Topo Chico. Así lo anunció Manuel González, secretario general de Gobierno de Nuevo León, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro laboral en todo Chiapas con el bloqueo carretero de 7 puntos importantes que mantendrá hasta que el gobierno del estado cumpla con la reconstrucción de las escuelas, pague los adeudos al magisterio y también cumpla con los servicios de salud. Este martes se llevarán a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde los ciudadanos elegirán a 35 de los 100 senadores, también a 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 36 de los 50 gobernadores del país. Hoy el presidente de la región Provence-Alpes-Costa Azul en Francia informó que equipos de rescate buscan a 9 personas que podrían haberse visto afectadas por el derrumbe de 2 edificios en pleno centro de Marsella. María Elena y Manuel, feliz
feliz martes para todos los que nos están acompañando hoy a través de Facebook Live. En la información de los espectáculos, les platico que el documental titulado Avicii True Stories, que fue lanzado poco antes de la muerte del músico sueco, está siendo considerado para participar por un Oscar en la 91 entrega de los premios de la Academia. El material audiovisual dirigido por Levan Sikurishvili sigue de cerca la vida cotidiana de Tim Bergin, mejor conocido como Avicii. De igual forma, retrata la lucha interna que llevaba a cabo debido a su apretada agenda y sus problemas de salud. Fue estrenado el 26 de octubre del 2017 y subido a la plataforma de streaming Netflix el 31 de marzo del 2018, aunque esto sucedió únicamente en Europa. Sin embargo, erróneamente se reportó que había sido retirado de Netflix en el Reino Unido y en América tras la muerte de Avicii en abril del 2018, aunque en realidad nunca se estrenó en estos países. Ahora Levan anunció a través de su cuenta de Instagram que el filme logró calificar para ser considerado dentro de la próxima entrega de los Óscares. Si bien lamentó la muerte y los recuerdos que el documental le provocan, dijo sentirse orgulloso y agradecido de lo que realizaron, ¿no? Si no lograste verlo, es un documental que vale muchísimo la pena. Ahora volverá a proyectarse durante el mes de diciembre en cines de Los Ángeles y Nueva York, y aún no se sabe si será incluida en servicios de streaming en México próximamente. Sin embargo, se encuentra disponible en YouTube. Hasta aquí la información de los espectáculos. Regreso con ustedes al estudio. Que no se cancele, es una fuente de trabajo para muchas personas. Hubieron unos problemillas ahí de que dijeron que iban a parar la obra y me desmotivé, pues. ¿Qué piensa de que hay una posibilidad que quizás se pueda llegar a cancelar? No. ¿No se cancela? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Y si se cancela? No se cancela. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Por su parte, y luego del anuncio de la cancelación de los trabajos en Texcoco, la Bolsa Mexicana de Valores perdió el lunes 4.2% y el dólar rompió la barrera de los 20 pesos. Representantes de la iniciativa privada deploraron la cancelación al señalar que afecta el potencial del país de traer inversión nacional y extranjera. Sin embargo, el día 2 de noviembre, 4 días después del desplome de la bolsa mexicana, el mercado mexicano tuvo la mayor alza de la bolsa en los últimos 4 años. Y no será hasta finales de diciembre que se pueda ver un mejor panorama del mercado mexicano y la estabilidad del peso, ya que aún, con la decisión de cancelar Texcoco, no hay muestras de una afectación en el tema económico por el momento. ¿Por quién votó? Pues la mera verdad, por el presidente electo. Nosotros votamos porque la mera verdad, el PAN y el PRI nos traen de la mera verdad, y nosotros pues ahora sí, el tiro de gracia. Pues no teníamos otra opción, más que nada aquí se estaban perdiendo del dinero de los mexicanos, de nuestro afore. ¿Qué podemos pensar? Nos están quitando el trabajo, nos están dejando sin trabajo. Él trató de tomar en cuenta a todo el pueblo, pero pues creo que todo el pueblo no tomó en cuenta al mismo pueblo. ¿Dentro de tus planes qué vas a hacer? Pues buscar en otro lado. ¿Participaste en las últimas elecciones? Sí, claro.